Muy buenos días, sean bienvenidos a este su segmento Salud por Dos, la doctora Ive Gómez y el doctor Josué Pichardo para traerle un contenido educativo, nutritivo en cuanto a la salud y todas las áreas que podamos relacionar con la salud. Hoy hablaremos de pacientes polimedicados. Es un término muy común para nosotros, pero hoy el doctor Pichardo lo va a desglosar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pacientes polimedicados? Así que abróchese el cinturón y quédese por ahí tranquilito. Antes de iniciar, ¿verdad? Y darle la bienvenida a mi compañero de ministerio televisivo, vamos a regalarle la cita como de costumbre, que se encuentra en Mateo, capítulo 13, los versículos 58. Oigan cómo dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso es el Señor, que fue a un sitio llamado Nazaret, donde Él había nacido, y no hizo muchas cosas allá, Pichardo. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Entonces hay un requerimiento para recibir milagros de Dios, y es que la gente le crea. Creer, tener Porque fe. si vamos a la consulta, ¿verdad?, del doctor Pichardo, y voy a cuestionar todo lo que me diga, entonces no vaya. Entonces hay que creer en el Señor. De hecho, es la parte que nosotros necesitamos para agradar a Dios, es la fe. Pichardo, dígame usted. Gracias. Buenos días para todos ustedes. Miren, eso que dice la doctora Ive de pacientes polimedicados es algo tan frecuente que nosotros vemos en la consulta del día a día de aquellos pacientes que tienen múltiples medicamentos, múltiples drogas, porque el organismo es uno. Sin embargo, en ese único organismo pueden coincidir muchas enfermedades, lamentablemente. Entonces, hay pacientes que llegan al consultorio, Ive, con una fundita. Eso para nosotros es muy común, para los cardiólogos, ver que nuestros pacientes llegan con un paquete. Ellos saben de qué le hablo porque mis pacientes, muchos de ellos, doctor, sí, vienen con una funda donde hay 10, 12, 15 medicamentos. Bien, entonces, no hay duda que los médicos tratamos de indicar los medicamentos que los pacientes necesitan. Sin embargo, hay un estudio que intentó demostrar si tener una polimedicación era una solución o un problema. Hablate de manera muy comprometedora. Si era una solución o un problema por una razón. Cuando tú tienes un paciente con una enfermedad crónica, y siempre hemos dicho, enfermedad crónica significa aquellos pacientes que tienen mucho tiempo con una condición, no que sea menos malo o menos malo, esos pacientes entonces tienen que llevar tratamiento por mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que el paciente no es una sola patología. Hay pacientes que son hipertensos, pero son diabéticos, son pacientes que han hecho un stroke, o son un accidente cerebrovascular, o que son pacientes que tienen un problema de insuficiencia vascular periférica, o un paciente renal, que tienen una insuficiencia renal, o pacientes que tienen falla cardíaca. O sea, pueden coincidir muchos de estos problemas, de estas enfermedades, que llevan entonces que el médico tenga que indicar muchos medicamentos. ¿Qué es un paciente polimedicado? Aquella persona que está usando más de 5 o 6 medicamentos. Hay diferencia dependiendo de dónde realmente en la población que se esté tratando, pero más de 5 medicamentos y que lo use por más de 6 meses consecutivos, se considera entonces un paciente que tiene una polimedicación o que tiene una polifarmacia. Lo que andan con la fundita o con las cajitas. Señores, que las cajitas son modulares, son mejores. Hay algunos, porque se preparan. Hay algunos pacientes sí que vienen con una cajita donde están incluso marcados los días. Claro. Los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un paquetico de 8, de 10 pastillitas dentro de ese paquetito, dentro de ese espacio que le corresponde a cada día. Entonces, claro, son pacientes que tienen una polifarmacia. ¿Cuál es la situación real? Escúchame, Pichardo, usted sabe que en ese orden, ahí incide. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del cuidado al envejeciente? Yo creo que es una excelente técnica para nosotros ayudarlo a que se mediquen. ¿Por qué? Porque a veces cuando la tienen en la fundita, Pichardo, oye, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la confunden. Y cuando le tocaba la del colesterol, se bebieron otra. Que lo he escuchado frecuentemente. Justamente por eso el estudio de saber si es una solución o un problema. Okay. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tienen esa polimedicación
son personas envejecientes que ya tienen varias enfermedades coincidentes y que por lo tanto tienen que estar medicados con múltiples medicamentos. ¿Cuál es la situación en ese sentido entonces? Que uno tiene que estar muy claro de que cuando indica esa cantidad de medicamentos, ha hecho una empatía con el paciente, que es lo ideal y todas las guías lo recomiendan, una empatía donde usted se convierte en amigable con el paciente y le explique con exactitud para qué son esos medicamentos, para qué sirve, cuál es el horario que lo va a utilizar, principalmente por dos razones. Cuando tú le explicas al paciente para qué sirve el medicamento, el paciente entiende que debe tomarlo por una razón específica. Claro. Y se compromete un poco más, pero además tratar de explicarle con exactitud cuáles son las horas que debe utilizarlo y algo que no se puede quedar, cuáles son los efectos secundarios que puede producir ese medicamento y cuáles son los efectos que podría ocasionar si se junta con otros medicamentos que no puede tomar, porque hay pacientes que están tomando así algunos medicamentos, pero de repente van a la farmacia y piden de manera voluntaria otro, que cuando lo juntan puede haber una interacción farmacológica y hacer daño. Entonces, lo principal es eso, que usted identifique con exactitud, primero, si es necesario que ese paciente esté utilizando esa cantidad así de medicamentos. Segundo, que el paciente entendió para qué lo está utilizando. Y tercero, que tenga claro los horarios que debe utilizarlo, porque no es que está mal. Y de hecho, como le digo, muchos pacientes que tienen una condición cardiovascular, que son hipertensos, que tienen falla cardíaca, que han hecho un infarto, uno tiene que obligatoriamente indicar 5, 6, 7, a veces hay personas que se llevan 10 medicamentos para la casa. Uno trata dentro de todo lo posible de que eso no sea así, que no sean tantos medicamentos, e incluso en la actualidad hay una modalidad que algunos de esos medicamentos vienen combinados, vienen varias moléculas en una sola pastilla. Y eso ayuda a que realmente uno logre disminuir la cantidad de pastillas que va a usar el paciente. Pero hay otros que no, hay otros que obligatoriamente tienen que ser pastillas individuales y eso crea entonces esa carga de todos esos medicamentos. Por eso le digo, tenemos que estar claros principalmente con nuestros envejecientes que entendieron con exactitud y si la persona ya no tiene todas sus capacidades de entender esa parte de la medicación, que siempre vaya con alguien a la consulta donde uno pueda explicarle al acompañante cómo utilizar esos medicamentos y que esté pendiente justamente de esa medicación. Porque si no, entonces viene un problema principalmente de adherencia. Adherencia significa que usted puede utilizar un medicamento en el tiempo para cumplir su objetivo. Cuando usted pone 5 o 6 medicamentos, a veces el paciente decide cuál tomo y cuál no tomo. Dice, bueno, son 5, son 6, son 7. El doctor no me va a matar a mí. Eso no me va a matar. Yo me voy a tomar estos 3, que son los que me siento mejor tomándomelo, y los otros no los tomo. Pero en ocasiones dejan entonces justamente el más importante. Entonces, por eso hay que estar claro, estar seguro de que usted hizo que el paciente entendiera y que si no entendió, el familiar que está ahí le va a ayudar a comprender por qué la medicación. Una pregunta, Pichardo. En el orden de esa carga de medicamentos, que lo más frecuente que tú manejas en la consulta, ¿con cuáles otros medicamentos sería una interacción un poco delicada y comprometedora? ¿Con cuál otro medicamento? ¿Entrarían ahí los antibióticos o algún otro tipo de fármaco? Mira, Ibe, con algo tan sencillo como tomar acetaminofén, que es el medicamento que yo creo que más se utiliza y que más se ha utilizado en estos días, porque todo el que le duele un dedo, le duele una uña, hizo una febrícula, tuvo gripe, inmediatamente se va a la farmacia y compra acetaminofén de la marca que quiera, pero comienza a usarlo. Sin embargo, el acetaminofén se metaboliza a nivel hepático, en el hígado. Sí. Y si tú tienes una carga farmacológica que ya tiene otros que se están metabolizando ahí mismo, tú puedes entonces tener una sobrecarga de ese hígado y comenzar a tener algunos trastornos a nivel de enzimas hepáticas. Bien, entonces tan simple como eso. Entonces hay medicamentos, por ejemplo antibióticos, que no lo pueden tomar algunos pacientes que tienen tomando ya otros medicamentos porque no pueden juntarse. Porque si se juntan, pueden incluso producir arritmias malas. Por eso es sumamente interesante e importante que el médico tenga esa interacción con el paciente, pero que el paciente también sea lo más honesto posible al momento de decirnos qué estoy tomando, qué estoy haciendo, si me lo estoy tomando.
Y si de ello necesito otra medicación, qué sé yo, que tenga la comunicación con el doctor, a ver si lo puedo utilizar. Que de hecho también entre médicos que haya una buena comunicación al momento de cuando un paciente va a un especialista y va a otro especialista para ver las medicaciones que están manejando ambos y que si esos medicamentos realmente puedan utilizarse. Lo ideal es que si el paciente ya tiene una carga farmacológica importante y tiene que ir a otro especialista por una razón X, un paciente, qué sé yo, polimedicado desde el punto de vista cardiovascular, que tenga que ir al otorrino, por ejemplo, y que el otorrino tenga que medicarle, que le lleve los medicamentos que está utilizando. Mire, yo estoy utilizando estos medicamentos, cuestión de que al momento de elegir un antibiótico, de elegir un analgésico, de elegir, qué sé yo, un medicamento antialérgico, que sepa los que tiene de base para tratar de evitar lo más posible lo que tiene que ver con las interacciones farmacológicas y los efectos secundarios que esos medicamentos juntos pudieran crear. Y en ese orden, Pichardo, saber que hay en ocasiones que depende de la complejidad o de el grado que pudiera comprometer al paciente lo que usted tenga, entiéndase, cuando hay, en cuanto a lo que es la odontología, porque es la disciplina que yo manejo, si hay un acceso, una fístula extraoral y hay que bombardear el organismo porque ahí hay sistémicamente se puede comprometer y no puede complicar el paciente de manera seria. Entonces uno en la interconsulta, tú decides qué podemos suspender, en qué tiempo, pero no se hace a la ligera. Se puede suspender tal medicamento que ya entendemos que ha avanzado, por ejemplo, esos que son para el aparato circulatorio. Vamos a ver qué no podemos suspender, pero también se le trabaja al paciente y se le da calidad de vida. Pero es importante ser sincero en la consulta. Yo le digo a los pacientes, si omites información, nos perjudicamos ambos. Claro. No se debe omitir. Con eso es sumamente interesante porque mira, muchos pacientes están anticoagulados, o sea, están tomando anticoagulantes, están tomando antiagregantes, a veces están doblemente anticoagulados o antiagregados doblemente con un anticoagulante o combinando un anticoagulante con un antiagregante. Hay condiciones donde eso es obligatorio porque tenga una arritmia compleja, porque haya hecho un infarto reciente y usted tiene obligatoriamente que darle un anticoagulante con un antiagregante o dos antiagregantes. Bien, entonces esos pacientes, si se van a hacer algún tipo de procedimiento, tienen obligatoriamente que consultar con el médico que lo está tratando y que el odontólogo, el que vaya a hacer un procedimiento, pues tengan esa certeza de cuál puede suspender y el tiempo que lo debe suspender. O si hay que hacer lo que se llama un switch farmacológico, o sea, que tengan que hacer algún cambio, un puente de un medicamento a otro momentáneamente hasta que usted se haga el procedimiento y que luego entonces vuelva a la medicación habitual. Eso es perfectamente valorable, pero debe consultarse con el médico que está interactuando o los médicos que están interactuando. Exacto. Cuestión de tomar la mejor decisión. Las omisiones son uno de los mayores problemas, porque a veces, como te digo, el paciente va y uno le pregunta, ¿qué usted está tomando? ¿Qué está utilizando? Es justamente para tratar de determinar esos medicamentos que usted tiene y si yo le voy a agregar otros, si voy a hacer algún cambio, no me produzca ningún tipo de interacción mala hacia usted. Mira, Pichardo, las omisiones son nefastas, pero en odontología, los profesionales de la salud bucal tenemos que tener un tacto que tú no te imaginas, porque quizás a ustedes como cardiólogos los pacientes no le omiten ese tipo de información, pero cuando hay un dolor dental, mi amor, que el paciente empieza a manipular la información, te digo que si tú no tienes el ojo clínico de ver el paciente que está frente a ti y las posibles complicaciones sistémicas que tú sabes que por su edad, por su condición física, porque tú lo estás mirando, por ejemplo, cuando tú ves un paciente hinchado, que no estamos hablando de una obesidad, sino de una retención de líquido, y él te dice que no sufre de la presión, pero ya tiene casi 48, 50 años, o cuando tú le ves esta resistencia a la insulina en algunas partes del cuerpo, algunas manifestaciones, y te dicen, no son diabéticos o no tomo tal cosa, para simplemente la fase de omitir la información es para que tú le resuelvas más rápido, porque a la medida que ellos dicen, bueno, si le digo que estoy complicado, entonces la doctora no me va a recibir, no me va a atender. Que mira, que es una parte que a mí
mí me inspiró para atender y manejar pacientes con diabetes, porque realmente tienen muchas complicaciones. Entonces yo le digo, mire, usted tranquila, que el dolor lo vamos a resolver. Todo en la vida tiene solución, pero hay que cooperar. Yo le digo, déjese guiar si usted quiere salir bien, porque si vino donde mí, tiene que darme el voto de confianza. Entonces, ahí, con nosotros como odontólogos, nosotros la cargamos más pesada, porque a nivel cardiológico es raro, ellos lo hacen, pero como hay una fase emocional que lo involucra, yo lo que quiero salir de esta muela. Así le digo a la doctora, no es el juidero que se me alma. No hay duda de que si hay en el momento una situación que está molestando, el paciente podría omitir con más facilidad. También. Mira, no estoy tomando eso porque quiero, pero entiendo, eso es un asunto de tener claro de que el bienestar al final es para usted. Claro. Bien, yo como médico tengo la obligación de tratar de hacer lo mejor, de que mi trabajo salga lo mejor posible, de que usted no se me complique, pero una situación de ganar, o sea, usted me da la información, o sea, los médicos no somos brujos, nosotros no tenemos un paño rojo en la cabeza y una bolita mágica, que usted llegó ahí, ya yo adiviné claramente lo que usted tiene. No. Los médicos, todo el personal de salud, llegamos a una conclusión diagnóstica de acuerdo a un interrogatorio y a un examen físico, donde usted me va explicando qué síntomas usted siente y yo voy a tratar de encajar esos síntomas en una patología para llegar a un diagnóstico. Y luego haré procedimientos que me ayuden a definir mi sospecha diagnóstica. O a descartarla. Entonces, lo que yo necesito obligatoriamente es que usted me dé la realidad de lo que usted se siente y yo, con todo el amor del mundo, voy a tratar de hacer lo mejor por usted. No es que a los médicos nos gusta indicarle 10 pastillas, ni 12, ni 15, no, jamás, no es eso, porque todos sabemos que inmediatamente yo le indico más de 3 medicamentos al paciente, estoy comprometiendo el seguimiento en el tiempo, lo que se llama adherencia, eso está demostrado. Más de 3 medicamentos ya yo estoy comprometiendo que el paciente se me lo tome todo, porque a veces esos medicamentos también llevan diferentes horarios y eso complica incluso la parte laboral de algunas personas que todavía están en tiempo laboral, y eso es cuando usted le dice, mire, usted tiene que tomarse esta tabletita a las 8 de la mañana, pero esta va a la 1 de la tarde, y esta va a las 4, y esta va a las 9 de la noche. O sea, esos diferentes horarios complican un poco la medicación. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Es un asunto de conversar con el médico y tratar de llegar a un acuerdo lo más llevadero posible para ambos. Usted como paciente y yo como médico, buscar las opciones farmacológicas que me permitan unir las moléculas que usted necesita en la mayor cantidad de pastillas posible para que usted pueda llevarlo. Porque al final, como le digo, lo que uno está tratando de buscar es una solución, no crear un problema. ¿Usted entiende? Entonces, claramente, la polimedicación, la polifarmacia en los pacientes crónicamente enfermos, o sea, enfermos por muchos años, es un tema que tenemos que tratarlo de manera muy clara, precisa y con mucha información verídica en el consultorio para que realmente podamos llevarlo de una manera en el tiempo. Porque esos pacientes que usan polifarmacia son pacientes que van a durar muchos años utilizándolo, porque casi siempre son para enfermedades crónicas. Y utilizar medicamentos crónicos en el tiempo no es malo, al contrario, demuestra que las sociedades a través de los años han podido superar enfermedades que mataban de inmediato. Claro. Enfermedades que mataban a la gente de inmediato, y a través de los años, con los nuevos conocimientos médicos, científicos y medicamentos farmacológicos y no farmacológicos, se han podido descubrir entonces sustancias que pueden prolongar y mejorar la calidad de vida en el tiempo. O sea, entonces no es malo, lo que tenemos que estar claro es que debemos obligatoriamente tener la conciencia de lo que estamos haciendo, tanto el paciente como el médico. Y nosotros les recomendamos, porque, Pichardo, muchos pacientes mayores que rehúsan a medicarse, a tomar 5 pastillas, me dicen, no, las que me hacen bien son estas 2. Hable, negocie con su médico. Claro. Y trate, y si usted siente que no lo entiende, entonces puede buscar una segunda opinión, pero es mejor. Eso es siempre válido, buscar una segunda opinión. Claro. Y de hecho, yo se lo digo a muchos pacientes que van a visitarme, mire, tranquila. Busca una segunda también. Opinión. De mí, usted puede buscar una segunda opinión. Al contrario, yo les he recomendado a algunos médicos, mire, hay otro cardiólogo en tal sitio que saben y puede tener mucho más experiencia que yo, busque otra opinión.
de cualquier especialidad, eso puede ser Sí, perfectamente así. claro. Puede buscar otra opinión. No, yo creo que los médicos que son capaces de referir aún en sus propias disciplinas porque reconozcan que hay un caso clínico que fulano lo maneja mejor. Claro, Yo creo que eso engrandece al ser claro que humano sí, y además claro. yo le decía a una amiga que actualmente en lo que concierne al área de la odontología, nosotros no somos competencia, la odontología es multidisciplinaria y el que no lo entienda así se va a quedar atrás. Ibe, perdóname, antes de que tú pases a la parte final, Ajá. yo quiero, señores, el círculo de egresados del Instituto Dominicano de Cardiología, del que me eligieron para ser su presidente y yo con todo el gusto acepté. En esta semana próxima se presta a celebrar su congreso más importante, el Congreso Internacional CEIDOCA 2022, Cardiología más allá de la frontera. Será en el Hotel Jaragua el 7, 8 y 9, desde las 8 de la mañana, así que todos mis colegas seidoquianos están invitados, pero no solamente los seidoquianos, todos los cardiólogos que formamos parte de la Sociedad de Claro. Cardiología están invitados a compartir con nosotros esta fiesta del conocimiento, donde Seidoca trata de unir médicos de muchas partes del mundo para que hablemos de cardiología, de los más actualizados temas de cardiología. Señores, gracias por recibirnos hoy en sus hogares. Espero que estas recomendaciones les sirvan, sean de gran utilidad para usted y sus familias. Oigan lo que quiero antes de cerrar este segmento ya del día de hoy. Quiero darle las gracias a nuestros pacientes que acuden allá a Glucodón. Recuerden que nosotros manejamos un paciente diabético a nivel odontológico y queremos de verdad darle las gracias. También manifestarles que deben hacer sus citas. Nosotros normalmente al final del programa ponemos los números. Deben hacer su cita y está al 809-422-0401, porque así le garantizamos su turno, el tiempo que nos vamos a tardar y siempre el paciente hay que evaluarlo. No es que yo llegué, estoy aquí, sáqueme la muela. Siempre el paciente requiere de una anamnesis, de imágenes, de que la doctora sepa de qué es lo que usted tiene, para darle un servicio de alta calidad y óptimos resultados. Así que agradecemos, síganos también en nuestras redes a través de Ibe Gómez, Facebook y también en el Instagram. Tenemos una cuenta de Glucodón. Así que muchísimas gracias y hoy vamos a hacer un live para aquellas personas que nos siguen a través de la fe. Vamos a hacer un live de por qué Dios se enoja por la falta de fe. Así que ya ustedes saben. Gracias, señores. Hasta la próxima semana, aunque la próxima semana la doctora va a estar sola. Estoy de congreso con mis chicos de Seidoca. Vamos a traer a alguien para no estar solo aquí, Pichardo. Señores, gracias. Feliz día.